necesitamos permiso para volar libres. Escuchad, el pájaro observado. Sabido que las pajarillas y los pajarillos son transportadores de semillas, que modifican el paisaje moviendo semillas de un lugar a otro, incluso que favorecen la germinación de estas a través de su digestión. Así que hoy nos hemos propuesto cumplir con esta pequeña misión. Queremos dispersar y difundir semillas, sin desmerecer, por supuesto, a todos los insectos polinizadores que en realidad son los que hacen el grueso de este trabajo. Las semillas constituyen uno de los pilares irreemplazables de la producción de alimentos. Esto es obvio. El intercambio habitual de semillas entre las comunidades y los pueblos ha permitido que los cultivos se adapten a diferentes condiciones, climas y topografías. Esto es lo que ha permitido que las poblaciones rurales puedan mantener cierto grado de autonomía y negarse a ser completamente controladas por las grandes empresas y el gran capital. Desde la Revolución Verde, las empresas han desplegado una serie de estrategias para lograr monopolizar el control. Pero la experiencia nos demuestra que es posible resistir y desmantelar estos ataques. Sin embargo, esto requiere de herramientas de información y socialización que permitan disipar el humo de las falsas promesas y palabras bonitas, con el fin de que la gente realmente vea lo que se esconde tras las leyes sobre semillas, la realidad sobre la situación de las semillas autóctonas y la pérdida de saberes populares que estamos viviendo. Así que, como ya es tiempo de ir preparando semilleros, os traemos alguna información al respecto. Hoy hablaremos de semillas, dando alguna pincelada informativa y consejos. También hemos acudido a un encuentro de intercambio de semillas para charlar con la gente que estaba por ahí. Y además tenemos una pequeña entrevista con una de las personas de la red de semillas de Cantabria. Por ahora os dejamos con Dani, que nos trae una pequeña introducción de los tipos de semillas. Así que salimos del nido para irnos a la huerta. ¿Os venís? Bueno, pues para ir entrando en materia, antes de entrar a hablar del encuentro de semillas que tuvo lugar la semana pasada en La Libre, he recopilado unos datos introductorios sobre la situación actual de las semillas y las luchas y resistencias frente a su privatización, ante la que nos encontramos a nivel mundial. Entonces, según un informe de la Vía Campesina del año 2015, que está disponible en Internet con el nombre de las leyes de semillas que criminalizan campesinas y campesinos, resistencias y luchas, pues a lo largo del siglo XX y lo que llevamos de este siglo XXI, las variedades de semillas tradicionales, locales o campesinas, que han sido seleccionadas durante siglos por parte de las agricultoras y agricultores de los territorios, eligiendo las características de las plantas que más se adaptan a las condiciones climatológicas y ambientales de cada zona, pues han sido poco a poco reemplazadas por unas pocas variedades industriales o comerciales, las cuales cada vez van siendo menos numerosas en el mundo. Y de hecho, bueno, al ir a hacer la compra, salvo en determinadas tiendas o mercados específicos que promueven la venta de variedades tradicionales o locales, pues se puede apreciar la poca diversidad de variedades de cada tipo de frutas o verduras que encontramos. Y de esta forma es que incluso si vamos a hacer esa misma compra en un comercio de otro país o incluso de otro continente, pues en muchos casos hoy en día buena parte de las variedades de frutas y verduras que se venden son prácticamente las mismas. Todo este proceso se intensificó a través de la denominada Revolución Verde, que fue iniciada en los años 60, de la que ya hemos ido hablando en otros programas, por medio de la cual se impulsaron los sistemas de monocultivos, también los denominados cultivos de alto rendimiento, que llevan asociados un alto uso de agroquímicos y por tanto de un elevado nivel de impactos ambientales, y el desarrollo de las semillas híbridas como primera etapa de la privatización, y en las últimas décadas el desarrollo de las semillas transgénicas como segunda etapa en la privatización de las semillas, que como ya hemos hablado en el bloque de cultivos transgénicos hace unas semanas. Bueno, volviendo a datos de este informe que comentaba de la Vía Campesina, en 2015 en África las semillas tradicionales o campesinas representaban entre el 80 y el 90% de cada plantación. En Asia y en Latinoamérica entre el 70 y el 80%. Y por lo tanto, desde el punto de vista de un director de un agronegocio, pues se ve claramente que aún hay un gran mercado por crear y conquistar,
Incluso en Europa, donde las semillas industriales ya dominan buena parte de la agricultura, pues las empresas continúan presionando para que se apliquen de manera más estricta las normas existentes y así eliminar los focos de resistencia y restringir la capacidad de las agricultoras y agricultores para reutilizar las semillas. En este contexto, según este informe, empieza a ser obligatorio en cada vez más países que solo se pueda adquirir o utilizar semillas comerciales adaptadas a la agricultura industrial, o incluso llega a ser un delito intercambiar semillas entre productoras y productores. Y como resultado, pues las ferias de intercambios de semillas, como la que se realizó en La Libre la semana pasada, o la que tendrá lugar, como comentaremos, en el Espacio Argumosa el próximo fin de semana, pues comienzan a ser ilegales en cada vez más países. Por otro lado, este informe comenta que cuando hablamos de leyes sobre semillas, hacemos referencia a las normativas sobre propiedad intelectual, tales como las leyes sobre patentes, que evitan que otras personas o entidades las utilicen, produzcan, intercambien o vendan. También a las normativas de certificación de semillas y las leyes de comercialización, que establecen criterios obligatorios que se deben cumplir para que las semillas puedan ser comercializadas, como pueden ser la tasa de germinación, la pureza o ciertas normas sanitarias, entre otras muchas. Y también hacemos mención a los acuerdos de comercio e inversión, que son una herramienta utilizada por las multinacionales de las semillas para forzar a los gobiernos a adoptar y promover ciertos derechos para estas empresas, exigiéndolos mediante una presión de que si no se llevan a cabo se puedan realizar ciertas sanciones comerciales. Y bueno, para terminar de contextualizar, entrando a mencionar los diferentes tipos de semillas que encontramos a la hora de ir a recopilarlas para hacer nuestros semilleros, en primer lugar hay que hablar de las semillas híbridas comerciales. Estas provienen de una planta híbrida, lo que quiere decir que es el resultado del cruce de dos plantas de distinta especie por un proceso de cruce por polinización cruzada artificial para que la planta adquiera unas características deseables concretas. Y este es un proceso que se puede dar de forma espontánea en la naturaleza, sin la intervención del hombre, por medio de polinización. Pero en el caso de la hibridación artificial para semillas comerciales, el resultado es que solamente la primera generación tendrá las cualidades para las que se han creado. Y por lo tanto, la segunda generación de estas semillas, si las guardas, es difícil hacerlas germinar y si lo llegan a hacer, tendrán características completamente diferentes a su antecesora. Con lo cual, con estas semillas hay que volver a hacer compras de semillas cada año si queremos hacer huerta. Así que vamos, es un gran negocio para las empresas semilleras. Y esto también hace que mucha de la verdura que tenemos disponible a la hora de hacer la compra, si no es ecológica o de variedades locales, tradicionales o campesinas, probablemente sea de una variedad híbrida comercial y sus semillas no nos valen para plantar porque o bien no germinan o, si germinan sale una planta con características distintas. Por otro lado están las semillas transgénicas, estas semillas que han sido manipuladas genéticamente, ya sea introduciendo nuevos genes de otras especies. En España, como hablamos en el anterior programa, solo está permitido la plantación de semillas de maíz transgénico MON 810, aunque aquí volvemos a destacar que ya vimos en el trabajo que se realizó en Cantabria hace unos años a cargo de nuestra compa Chloe y más estudiantes de nutrición en Viérnoles, que detectaron la presencia de una variedad de maíz transgénico ilegal en la Unión Europea, algo de lo que los miembros del gobierno de Cantabria fueron conscientes y a pesar de no tener una explicación a ello, pues se hizo caso omiso y no se hizo ningún tipo de seguimiento. Así que, bueno, en este sentido, si alguna o algún oyente queréis recibir el informe, como os dijimos por redes sociales, podéis escribirnos, a las redes sociales o el correo electrónico y os lo haremos llegar. El tercer tipo de semillas serían las semillas ecológicas, con sello certificado, que son aquellas que provienen de plantas ecológicas, es decir, plantas que cumplen la normativa europea, principalmente que no han sido tratadas ni con fertilizantes, ni con abonos químicos, ni tampoco con productos químicos para su conservación posterior. Y desde luego la estructura molecular de la semilla no debe haber sufrido ninguna modificación genética por parte del hombre. Vamos, en definitiva se presentan tal y como estarían en la naturaleza y de estas semillas saldrán plantas de las cuales podemos producir semillas reproducibles y es decir, con estas sí podemos hacer nuestros semilleros. Y por último están las variedades que venimos mencionando, tradicionales, locales o campesinas, que son propias de cada región, y estas normalmente también se podrían englobar en las características de ecológicas que hemos citado, aunque no tengan certificado. Entonces, en producción agroecológica, por tanto, que como ya hemos hablado en otros programas, es el equivalente a producción ecológica, pero sin necesidad de que medie un sello de por medio, ya que se basan en lazos de confianza entre productor y consumidor, pues estas variedades serían las que se utilizarían en agroecología.
Estas han ido pasando de generación en generación en zonas geográficas concretas y suelen ser variedades únicas y específicas de cada región, por lo que tienen un alto valor cultural. Además, este hecho las hace altamente resistentes a las condiciones climáticas de la zona, por lo que lo ideal es cultivar las variedades de las zonas lo más cercanas o de zonas con características climáticas o ambientales lo más parecidas posibles a nuestros entornos locales. Así que si decidimos hacer semilleros y plantar esta clase de semillas en nuestros huertos, además estamos ayudando a conservar la biodiversidad agrícola, ya que muchos de estos cultivos están desapareciendo debido a esta homogeneización de los productos agrícolas en el mercado que venimos comentando. Y bueno, hasta aquí mi aporte. Pues muchas gracias, Dani. Tiene la barba blanca, 6 dedos en cada mano, una mansión con un huerto y un rancho lleno marrano, y es nuestro abuelo Frederick con su perro el Tacarní. Te voy a contar la historia de los canutos de Pereí. En la casa del abuelo se veían cosas muy extrañas, el insomnio de una araña y un papagayo botando rana. A veces vamos al campo y se lleva el bolleré, aliña con tacarnina, hace 2 canutos a la vez. ¡Guau! ¡Vamos allá, David! Y ese viejo todas las mañanas siembra perejiles debajito de su cama. Luego busca las tacaninas en la pared más profunda de la mina. Un poquito de agua al tomatero. Bebía copa de zumo de toro sudado y comenzó la guerra entre los tomates y los nabos. Esto fue en su huerto, que es incontrolable. Las sandías sueltan cardo y los espárragos pipas de tomate. Ya hasta los cochinos le perdieron el respeto. Tomatero, cada conejo, te vienen los hippies y te ponen de cateto. Pues como nos ha estado comentando Dani, pues parece que es muy importante esto del intercambio de semillas entre personas con la confianza de saber que son nuestras, que son locales y que están extraídas de nuestras propias plantaciones. Y un poco en esta línea, pues está aquí sentado conmigo Pablo. Hola, Pablo. Hola, buenas. Que le hemos invitado porque ha organizado uno de estos encuentros de semillas, concretamente este ha sido en La Libre y bueno, pues le hemos invitado un poco para que nos cuente por qué decide hacer estos encuentros o qué cosas y saberes surgen de... Esta iniciativa surgió hace 3 años cuando unas cuantas personas que tenemos nuestras huertas en Santander pues sentimos la necesidad de tener un espacio en el que poder juntarnos y poder compartir las semillas que estamos cultivando y conservando desde hace unos cuantos años.
Y en ese sentido, pues organizamos los encuentros de semillas de Santander. Este año hemos llevado a cabo el tercer encuentro, que ha tenido lugar en la Libre. Y bueno, la verdad es que estamos bastante satisfechas con el resultado, pues ya que se han acercado pues bastantes personas y además han aportado sus semillas. Pero bueno, cabe preguntarse por qué nos juntamos. En ese sentido me apetecía leer el texto de la convocatoria que hicimos, que dice que nos juntamos para encontrarnos, para que se mezclen las semillas con otras del mismo tipo, pero que no sean familia directa, que luego nos salen borbonas. También para compartir, para aprovechar nuestras semillas, para preservarlas, para aprender. Ahora te quería preguntar si nos podías dar algunos consejos para la recolección de semillas o cómo guardarlas o, bueno, cómo hacer para que las semillas sean buenas. Sobre esto decir que yo no soy ningún experto, que llevo muy poquitos años con el tema de la huerta y las semillas. Y entonces recomiendo leer o bueno, estudiar lo que es una guía que es como un poco mi referencia, que es la guía de recolección de semillas de los vegetales más comunes, que es un pequeño fanzine que lo publicaron en el País Vasco ya hace bastantes años y bueno, es como bastante útil y práctico. Para mí el tema más importante es el tema de la hibridación. Para evitar que las plantas se hibriden hay algunos truquillos que se pueden hacer, como por ejemplo respetar las distancias, plantar las distintas variedades muy separadas. También se pueden poner entre estas variedades pues como otras plantas que hagan como seto, que sean altas, o por ejemplo pues directamente evitar mezclar las mismas variedades. Bueno, podría estar aquí dando muchos detalles, pero bueno, me prefiero referirme a la lectura del texto que he mencionado, que ahí pues está muy detallado y vienen más consejos, ¿no? Sí. Pues como he comentado antes, bueno, recogimos una serie de mini entrevistas a la gente que asistió al intercambio de semillas y te voy a hacer un par de preguntas que fueron las que estuvimos ahí repitiendo. Una es, ¿qué llevaste al encuentro de semillas? Y lo más importante, ¿qué te llevaste del intercambio de semillas? Bueno, yo llevé unas cuantas, de las que recuerde estoy muy orgulloso de mis semillas de guisantes, que es una variedad que en su día era comercial, pero bueno, que ya llevo como 5 años reproduciéndola y bueno, pues es como ya mis guisantes propios, ¿no? ¿Y qué me llevé? Pues así que recuerde unas semillas de remolacha que creo que vienen de Torrelavega, que me apetece mucho probarlas, y alguna variedad de pimiento. Bueno, unas cuantas. La verdad es que no me acuerdo, pero confío en que salgan esta primavera ahí en la huerta. Pues yo me llevé unas ocas. ¿No te llevaste tu oca? Ah, sí, es verdad. La patatilla de los Andes. Bueno, os dejamos con las mini entrevistas. Hola, bueno, pues la primera pregunta sería ¿por qué estás aquí? ¿Qué te ha motivado a venir? He venido aquí porque, bueno, tengo una huerta y en la mente un proyecto de permacultura que quiero desarrollar según principios de permacultura y creo que es importante crecer semillas que son de este sitio más que otras que he comprado por internet y también estos sitios normalmente es donde se aprende mucho de la gente que viene y comparte sabiduría de cómo crecer las plantas o cómo cocinar algunos platos. Entonces es una buena manera de compartir en varios aspectos y además compartir también las semillas que tengo yo que bueno, que siempre hay para todo el mundo. Sí, mira, yo tengo un huerto que fui hortelana frustrada durante años con un huerto de balcón transitable y ahora estoy en los urbanos
Y pues esto, pues muy interesante. Yo recojo semillas, que casi nadie las hace, intento conseguir las de abuelo, y pues para no perder las variedades. Nos estamos esclavizando a las semillas, Monsanto, todos estos que te obligan cada año a comprar las semillas porque no puedes recogerlas. Entonces esto es súper interesante. Es soberanía alimentaria. Pues bueno, desde hace tiempo me gusta escaparme al campo y colaborar con amigos, porque no tengo ningún lugar donde plantar, pero sí que me gustan estas iniciativas. Y bueno, como en esta sociedad ahora mismo actual que no se puede socializar mucho, pues me parece un buen momento de encontrarte con gente que es complicado ver. Pues nosotros estamos empezando un proyecto de agricultura regenerativa en el Valle de Cauérniga y hemos venido un poco a compartir las semillas que cosechamos el año pasado y a buscar nuevas variedades, a ver si podemos experimentar nuevos cultivos y cuidar a la tierra, cuidar a nosotros y servir a los habitantes de nuestros valles. Bueno, para tener semillas que son gratuitas, que lo hacemos nosotros mismos y no dependemos de la tienda, porque las de la tienda vienen con químicos encima, que son hechas por firmas multinacionales que no quieren que reproduzcamos nuestra semilla y que tienen el control sobre eso. Entonces, si quieren, lo pueden hacer, que no te valen para el año siguiente. Bueno, yo de siempre he procurado vivir en los pueblos y estoy viviendo en los pueblos, y allí había una tradición antes de que la gente cuidaba y conservaba y repartía las semillas, y eso ya se ha perdido. Y después yo estoy también en el espacio Argumosa, donde tenemos 2 pequeños huertucos, y entonces durante todos estos años han sido los vecinos los que nos han dado plantas y bueno, y algunas semillas, pero son plantas y semillas un poquitín comerciales. Entonces este año queríamos ya un poquitín tener variedad y venir aquí, aunque sea, ya que el espacio Argumosa es un sitio donde la gente va viendo y aprendiendo, coger semillas, sobre todo intercambiador de semillas, y sobre todo poner en valor después en Argumosa que esas semillas o esas plantas han venido de un sitio o de unas personas que a su vez las han cuidado. Y posteriormente, cuando tengamos la cosecha, poder esas semillas guardarlas y que sirvan también para los vecinos o para el que viene venir aquí a compartirlas ya, y serían semillas que en su momento nosotros recogemos aquí, pero que son del espacio Argumosa un poquito. Esa es la intención. Porque me parece interesante recuperar semillas, sobre todo de las de los pueblos de toda la vida, y compartirlas, que es lo que se tenía que hacer. Menos transgénicos y más semillas de toda la vida. Pues nada, renovar mi stock de semillas, sobre todo planto tipos de alubias, y es bueno siempre intercambiar, pues para mejorar, o sea, para que no decaiga la genética de tu propia huerta, ¿no? Y luego por concienciación, claro, intentar evitar las semillas comerciales. Semos el mar, semos l'aire, arrastrando a su paso, semos la lluvia, semos el sol, que no hay quien nos apare, y después semos el río, que corre por su cauce, para llegar por fin libre, destino deseado, y que no venga nadie, decimos cuál es el camino, y que no... ¿Y tienes huerta propia? Sí. Tengo huerta en un pueblo interior, en Arredondo. Sí, tengo una huerta pequeñita, no da para mucho, pero bueno, da para huerta familiar sería. Entonces, bueno, para muchas semillas de estas, de las tradicionales, de la típica huerta de un poco de patata, tomate, berenjena, lo típico sí da para poner. Y bien, con huertas así, casi que si hubiera todas, para todos los barrios, huertas municipales, y sería una autogestión buena, que comerían las familias, que aprenderían a manejar otra vez la huerta, la semilla, la producción, ser ecológicas, mucho más interesante, y volver un poco a la vida rural y a la autogestión. No dispongo. A veces en casa, en el balcón, algo planto, por eso de tener alguna cosita. Nosotros no paramos de plantar y teníamos una pequeña huerta ahí en
en Ruente y hemos aumentado 2.000 metros más y estamos ahora nos hemos ido a Liérganes también y nuestra intención es pasar de las técnicas que hemos aplicado en huertos así más pequeños, más urbanos, a cultivos más extensivos, pero sobre todo eso, regenerando la tierra y teniendo en cuenta que cuidarnos a nosotros es cuidar a la tierra y eso tiene que ser la base de nuestra actuación. Intentamos plantar de semilla, pero las babosas se comen casi todo lo que plantamos, entonces hacemos lo hacemos en plantones y después hacemos el trasplante. Pero bueno, el tema de las alubias salen bien y bueno, estamos buscando a ver el cáñamo si igual no le gusta a las alubias, a las babosas y a ver qué tal sale. ¿Y planteáis alguna variedad tradicional, local de Cantabria? Bueno, allí estamos la típica de maíz de alubias y conseguimos el poco maíz del país que quedaba, un tal Remigio en Barcenillas, fuimos allá a buscarle que ya era mayor y bueno, no hemos traído hoy porque las que tenemos son limitadas y queremos replantarlas este año y a seguir para adelante. Es un cultivo que no nos va a dar dinero, pero nos apetece hacer tortas o tostas, no sé cómo lo llaman, las tortos, boronas, sí, bueno, lo que cantan en las montañesas, vamos. Que tenemos un centro social ocupado que tiene un terreno grande y sí intentamos lo más posible usar semillas autóctonas y compartir las semillas con otros lugares, como la Casa del Toro también, y las semillas que puede darnos Ana de la Madrid, que tiene también un terreno grande y ella desde muchos años hace sus propias semillas y intentamos guardar nuestras semillas, pero a veces pasa que porque o se pudre, no hay cosecha de una planta en particular, entonces también está guay por eso tener el intercambio. Por ejemplo, ¿qué os lleváis hoy para la huerta del centro? Un poco de todo: maíz, remolacha, pimiento, guisante, haba, la oca, sí, igual más, pero ya rubias de Matabarra, eso. No, hacemos plantones y generalmente son plantas de los pueblos, que la gente hace plantas en los pueblos. Lo que pasa que generalmente los pueblos no dicen la verdad de que si esas plantas o esas esquejes son ecológicas o son de los pueblos. Han perdido ya la tradición. Entonces nos dicen que sí, bueno, esta es la que tenía yo, pero esto me lo vendió un señor que vive en Hinojedo, que a lo mejor ahí tenía un invernadero, pero no te dan la seguridad de una originalidad, de dónde vienen las semillas, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros ahí en Duales, que tenemos una pequeña fincuca, ahí sí que plantamos cosas que nos dejan la gente plantas de los pueblos. Y en Argumosa durante los 2 primeros años sí que metíamos plantas, después ya lo que hacíamos era semilleros. Lo que pasa es que, por ejemplo, este año sí que nos animó al venir en que teníamos unos semilleros, unos guardadores de semillas. Lo que pasa que con el tiempo de la pandemia, que estuvo el espacio cerrado y después con las lluvias grandes, se nos ha inundado. Y también es un motivo también para venir aquí a recuperarlas e intentar no ir a los sitios clásicos donde se venden semillas comerciales y que bueno, que a nosotros no nos interesa, ¿no? Y sobre todo que al ser unos espacios urbanos sí que no, a lo mejor el cultivo no es ecológico, porque lógicamente al ser urbano hay contaminación, hay animales y lo que sea, pero sí intentar que, por ejemplo, la tierra, que siempre ha venido del compostaje mismo, por ejemplo, darle aquellas semillas que vengan de un sitio también guapo, también que sean originales o que tengan también sabor a tierra, ¿no? En un sitio urbano que para nosotros tiene mucha importancia, ¿no? Ya que muchas veces nos vamos a los pueblos a vivir, yo pienso que en las ciudades hay que conservar o recrear lugares y espacios donde a lo mejor allí sí que se demuestre y se enseñe que la tierra es un poquitín sagrada, ¿no? Y que tú no puedes poner cosas que a lo mejor vienen híbridas o que vienen de otros lugares, sino a lo mejor semillas más personalizadas, más de la historia, más de antropología, ¿no? Entonces a mí me encantan estas cosas, sí. Aparte que, bueno, pues y después comerlas, claro, ¿eh?
Sí, bueno, yo soy de las que planto un poco de todo, pero reconozco que sobre todo las de aquí son las que hay que preservar porque las que son las que están ya adaptadas durante generaciones a estas circunstancias, a estos pueblos y a, bueno, cada comarca es diferente. Yo, por ejemplo, para plantar tomates aquí me cuesta mucho porque hay mucha humedad en la zona que estoy yo, pues siempre buscas un poco el tomate que ya esté hecho a esta zona de humedades. No es lo mismo. Hay son productos más delicados, por ejemplo. Hay otros productos que es más fácil que se adapten a cualquier zona. Pero sí es interesante, sobre todo, rescatar las de cada zona, que son las que ya están adaptadas. En la huerta que tienes tú, ¿sueles plantar semillas entonces tradicionales de aquí de Cantabria, las autóctonas? Sí, todas las que puedo, sí. Por ejemplo, hoy, ¿qué te llevas para plantar? Uy, pues me llevo un poco de todo. Me llevo de todo. Me he llevado pimientos de isla. Me he llevado picantes que ha traído un chico, una serrano, unos chiles. Me he llevado unas berzas que me parece que vienen de la Liébana. Y ahora voy a apañar alguna alubia por aquí. Muy bien. Sí, en tema de alubias son todas tradicionales, sí. Eso es lo que intento. Allí se da más o menos ese tipo de cultivo porque es un valle montañoso, entonces no es como en la costa que puedes cultivar una variedad más amplia de cosas. Los inviernos son muy duros, entonces bueno, lo tradicional allí siempre ha sido las alubias, los pimientos, entonces eso, entre alubias, variedades de alubias de carico, alubias de cocido, pimientos, choriceros que se dice, y poco más. Somos el lobo que lucha a diario, protegido en el monte, y limpiemos la tierra que aguarda la grana que germinará cualquier día. Hacemos libres y que no. ¿Qué importancia le veis a la preservación de las variedades locales, tradicionales de semillas? Pues hombre, igual que cuidarnos a nosotros mismos y preservarnos, que no nos desaparezcamos, creo que ya es bastante función en este planeta. Bueno, creemos que es fundamental porque si queremos buscar la soberanía alimentaria, que es nuestro objetivo, tenemos que saber cuidar nuestras semillas, que al final son las semillas que han estado en la tierra donde vamos a volver a plantarlas, que tienen el conocimiento de las plagas o del clima. Entonces, bueno, preferimos totalmente plantar berenjenas, calabacín y demás que ha salido en nuestro valle que comprárselas a Almería, que es otro clima y otra movida. Pues la importancia es esencial porque son las que se adaptan mejor al clima, a las condiciones de aquí, al suelo, y también pues son las que nos permiten ser más suficientes, que sabemos la calidad que tienes y son de gente que las ha colectado durante muchos años, y es importante a nivel alimentario, de salud y político también. Hombre, vamos a ver, una forma también de buscar tu identidad, no solamente política, social o afectiva, es el desapego que tenemos ya a la tierra, ¿no? Y aquí en Cantabria, como en otros territorios, pues la tierra siempre ha tenido su valor, y muchas veces una de las cosas que se ponía en valor y positivas que se tenía era que la gente custodiaba, cuidaba las semillas, quizá porque tenían unas carencias, pero a su vez descubrían que para no ser endogámicas las tenían que repartir o las tenían que compartir con otros lugares, pero que había incluso gente en los pueblos que eran los custodiantes, por así decirlo, de las semillas. Bueno, la palabra custodia es una palabra por así moderna, o lo que sea, ¿no? Entonces para mí tiene valor, y para mí tiene que valor el hecho de que en las ciudades también pueda existir esa posibilidad de que la gente le pueda decir, mira, esta patata, estas habas, este tomate ha venido de una semilla que realmente es, por así decirlo, original, que es de la tierra, ¿no? Entonces para mí es importante. Aparte que entre la Vega pasa mucha gente mayor por el espacio de Argumosa, y aparte que te dicen cómo tienes que hacer las cosas, y ahí callas la boca, pues también cuando le digas eso, pues a lo mejor descubres algunas cosillas, ¿no? Y a lo mejor descubres tal persona que a lo mejor sí que está custodiando o tiene semillas aparte, ¿no? Aunque una de las cosas que yo veo es que la gente ya mayor que tiene custodia de semillas es gente que no lo comparte, no comparte la noticia. Tiene ya sus propios códigos y su propia gente, que es la que se intercambia las semillas, ¿no? Para allá. Pero bueno,
La ventaja de ser en un espacio, en este caso espacio Argumosa, que es un espacio urbano, tiene la ventaja de que no tienes que ser excesivamente puro y tener cosas. Es un espacio urbano y por tanto es un lugar contaminado. Entonces lo que tú aportas es intentar no que sea ecológico y que sea maravilloso la planta o las cosechas, sino que sea lo más natural posible dentro de lo que es una zona urbana. Un huerto urbano, aunque sea ocupado como el espacio Argumosa, no es un huerto que por sí mismo, por ser ocupado, por ser un huerto, te garantice que sean unas plantaciones de salud, sino que lógicamente es un aprendizaje para que la gente vea que también en la ciudad pueden existir huertos, incluso en medio de la ciudad, como está el espacio Argumosa, ¿no? Entonces a la gente le decimos siempre, la cosecha, que es muy poca, lo que cojáis, higienizarlo, lavarlo si es posible con agua, porque bueno, puede haber roedores, puede haber contaminación de los coches, el polvo, lo que sea, ¿no? Pero bueno, si un día vamos a vivir otra vez a los pueblos, a lo mejor sí hay que exigir más cosas. Pero bueno, yo estoy contento con estar aquí. Sí. Eso sí, como no crezca, hago reclamaciones, ¿eh? Vale. Se ha perdido mucho, en los pueblos ya no encuentras a gente con la que intercambiar semilla, porque la gente mayor se va muriendo y eran los últimos que quedaban preservando esa genética. Y pues ya te digo, yo me vengo hasta aquí, que son unos cuantos kilómetros, para intentar conseguir, porque allí ya casi no hay huertas, ya casi. Es una pena. Sí, totalmente. Antaño se vivía de eso, la gente sabía además lo que tenía, lo que comía, cómo las cuidaba, sabía seleccionar las mejores semillas, las que más se adaptaban, y eso es muy importante. Eso es algo que se ha perdido en 1 o 2 generaciones. Bueno, pues es la libertad que vamos a tener los agricultores y el acceso a la semilla que nos niegan las grandes compañías. Es que están acabando con las semillas de la tierra. Es un problema que le hayan puesto un copyright a los pimientos, a todo, y se lo tengas que comprar cuando podemos autogestionarnos. Que sean nuestros pasos los que nos conduzcan. Después de todos estos datos sobre semillas y demás, pues vamos a hablar directamente con la Red de Semillas de Cantabria. Ahí vamos a hablar con Ana, quien nos va a presentar su proyecto, cómo nació y qué podemos aportar a él. Hola. Hola Ana, ¿qué tal? Bien. Bueno, pues queríamos saber un poco cómo funciona la red de semillas, cuáles son los objetivos que se persiguen. Entonces, si nos podías presentar un poco vuestro proyecto. Vale, pues mira, lo voy a presentar un poco así con un orden en el tiempo, porque bueno, pues de una manera igual, así con una historieta de que sea un poco más ameno, ¿no? Que la red pues comienza en el año 2006, un grupo de agricultores y agricultoras que queremos autoabastecernos de semilla y que buscábamos semilla que nos ayudara pues a tener más diversidad en la huerta, ¿no? Y no queríamos que limitarnos solo a la oferta de las variedades comerciales de los catálogos, que era muy pequeña, ¿no? Y sobre todo pues queríamos que fueran semillas más adaptadas a nuestras condiciones climáticas. Queríamos y seguimos queriendo, vamos, actualmente. De clima, de suelo, de manejo, de nuestras necesidades también del consumo de los mercados locales, ¿no? Y sobre todo que pudiéramos multiplicarlo nosotros en nuestra huerta sin problemas, que fuera tener nosotros el control de las semillas y a partir de ahí de la producción y del mercado, ¿no? de todo el sistema agrícola. Y coincide además antes de este 2006, en el año 2004 habíamos hecho un trabajo para la Consejería de Agricultura para analizar la situación de las variedades locales en Cantabria. Y bueno, por este trabajo estábamos otro compañero y yo haciéndolo. Recorrimos pues una serie de pueblos por diferentes comarcas de Cantabria, buscando agricultores, hortelanas que todavía conservaran semillas y que hicieran semilleros, ¿no? Y bueno, pues eso no era muy abundante
como podéis imaginar, y hablamos con mucha gente, sobre todo gente mayor y sobre todo paisanucas. Encontramos que todavía guardaban semillas, ¿no? Semillas que tenían como tesoros y que, bueno, que en muchos casos nos cedieron encantadas de que nosotros las pudiéramos después multiplicar y dar difusión, ¿no? Entonces, de esta experiencia, de ese trabajo, también nos animó después a formar la red, ¿no? Porque ahí lo que sacamos fue una colección de semillas que iba unido, claro, a un compromiso de multiplicarlas, estudiarlas y luego pues tener ahí la cosa de poderlas difundir también a otros agricultores, ¿no? Ese tesoro que nos habían dado esta gente que todavía conservaba, ¿no? Eso fue en el año 2004 y lo que vimos en ese momento era que mucha de la diversidad que debía haber en su día ya se había perdido o estaba en peligro, ¿no? Porque veíamos que había gente que nos contaba, nos hablaban de hortalizas que sabían que se cultivaban, que eran valoradas y sin embargo pues que ya nadie las plantaba, ¿no? Pues así una lechuga que la llamaba la lechuga triscona, un tomate rosa que era muy valorado también, y bueno, y otras cosas, ¿no? Y luego veíamos también que la gente que todavía tenía semillas pues mayormente eran personas ya mayores y que tampoco había mucho relevo, ¿no? Pues esa situación que había en ese momento pues no ha ido a mejor sino a peor, desde luego, ¿no? Y han pasado ya pues desde el año 2004 pues unos cuantos años. Entonces, bueno, la cosa es que a partir de ahí nos emocionamos a cultivar, a probar variedades, a ir multiplicando y todo dentro de las posibilidades que teníamos, un grupo pequeño de gente, ¿no? Y también tuvimos una temporada en la que además nos metimos ahí al mundo de pedir subvenciones para hacer más actividades y más cosas que al final las subvenciones pues te obligan también a que sean cosas de cara a la galería, pues hacer publicaciones en la que salgan ahí enseguida todos los logos. Y bueno, pues hicimos un calendario agrícola con las variedades repartidas en ferias. Hicimos también pues un folleto, unas fichas para extracción de semillas y con esas también dábamos talleres. También se hicieron talleres incluso en colegios. Se hizo un folletillo para un cuadernín así de explicativo a nivel de los críos para hacer talleres en los colegios. Y bueno, pues ahí eso, también en esos momentos había más disponibilidad en la red de gente y tal, y enviábamos semillas, que bueno, pues la gente se apuntaba a la red y se le enviaba un lote de semillas por correo, ¿no? Y bueno, pues la cosa es que tuvimos después que bajar un poco el ritmo, porque también pasaba que mucha gente se apuntaba y no se comprometía lo que es a participar pues también del trabajo de conservar las semillas y compartirlas, ¿no? Entonces, bueno, pues bajamos un poco el pistón y empezamos a funcionar de otra manera en la que pues seguimos conservando las semillas en nuestras huertas y en nuestros almacenes y nos juntamos, hacemos intercambios. Son intercambios que tratamos de hacer que haya por lo menos 2, 3 al año. También participamos en intercambios que organizan otras asociaciones o mercados de horticultores, pues vamos y hacemos un intercambio allí en un stand y bueno, pues así vamos haciendo que la actividad de la red continúa, pero de otra manera, ¿no? Y así es como estamos un poco actualmente. También hemos organizado intercambios ya en fechas más recientes, en lo que se hace son pues como encuentros de hortelanas y ahí pues aprovechamos para intercambiar conocimientos, ¿no? Además de intercambiar semillas, pues hacemos talleres para extraer semillas o para hacer semilleros. Ese fue el último que hicimos ahí en Cahuérniga, y a la vez pues se hace un intercambio de semillas y también pues simplemente para intercambiar conocimientos sobre la huerta, que no tengan nada que ver con las semillas, aunque bueno, en la huerta está todo completamente relacionado, ¿no? Sí. Y también hemos ido incluyendo más semillas a lo largo de los años, aparte de aquellas que recolectamos de variedades locales
antiguas, pues hemos ido metiendo más diversidad de semillas de flores para la fauna auxiliar de la huerta, de especies diferentes que no se cultivan aquí en Cantabria todavía, pero que se adaptan y se dan bien y pueden ayudarnos a ir teniendo pues alimento en todas las épocas del año y cosas así. Mira, otra pregunta que teníamos es que, unos capítulos atrás del Pájaro Observador hicimos ahí una introducción a los transgénicos y estuvimos debatiendo sobre ellos. Y quería preguntarte si tienes alguna noción o si nos podías orientar un poco si aquí en Cantabria los transgénicos son un riesgo real para la conservación de semillas. Transgénicos es un riesgo a nivel general en lo que es la huerta, porque es pues una contaminación genética, ¿no? Que es una de las causas de desaparición de variedades locales, son la contaminación genética en general, que puede venir de variedades híbridas o en este caso de transgénicos, ¿no? Sobre todo esto es en las variedades de polinización abierta, como en el caso del maíz, ¿no? Que hay épocas del año en el que todo el polen el aire está saturado de polen de maíz, entonces es muy difícil librarse de esa contaminación, ¿no? Pero en el caso de los transgénicos en Cantabria, yo la idea que tengo es que no se están cultivando ahora mismo el transgénicos, lo que es el MON 810, la variedad que está hecha para resistir al taladro del maíz, porque es una plaga que mayormente en Cantabria no da problemas, ¿no? Porque por las condiciones climáticas hasta ahora, claro, pues no está atacando, entonces los ganaderos no ven esa necesidad de traer esas variedades transgénicas, ¿no? Lo que sí que hay son híbridos y los híbridos pues también son una amenaza para las variedades locales, ¿no? El poner una variedad local, pues tienes que tener una finca lo suficientemente alejada de los maíces para forraje de híbridos, o pues que haya setos, o bueno, yo en mi caso, nosotros aquí estamos un poco lejos, pero bueno, también hay en la mies alguna parcela y entonces pues tenemos setos altos. Cogemos semillas solamente de las partes más centrales del maizal, dejando las filas exteriores sin recoger semilla. También se intenta esquivar un poco las fechas, a ponerlo un poco antes, pero luego, bueno, como hay diferentes ciclos, pues ahí es más complicado. Al final el maíz florece cuando quiere y te ves ahí metido en el peor momento con la floración, ¿no? Pero sí, bueno, pues ha habido casos de contaminación genética pues en Cataluña, en Aragón, en sitios donde está a saco ya estas variedades transgénicas que han hecho que se pierdan variedades tradicionales de maíz, ¿no? Eso nos podría pasar aquí. Aquí en Cantabria, por ejemplo, podría ser un problema si se aprobaran variedades resistentes a herbicidas. Ahí sí que puede ser que los ganaderos entraran a cultivar esas variedades para, pues eso, a la vez tener que comprar luego el herbicida y toda la movida como la soja transgénica, vamos, pero que a nosotros como conservadores de variedades locales pues nos supondría un riesgo, ¿no? Esa contaminación, y aquí hay que estar también un poco atentos. Otras técnicas de manipulación genética modernas ahora, ¿no? Que se quieren empezar a imponer también, y sobre todo en el tema agrícola pues pueden ser una problemática parecida o incluso mayor, ¿no? Que los transgénicos. Son la edición genética de CRISPR y todo esto. Entonces, bueno, pues tampoco estoy yo totalmente al tanto de cómo funcionan y cuáles son ahora mismo los riesgos, pero bueno, pues lo que sí hay, por ejemplo, es un blog en internet en el que se puede uno informar de todo esto, que es el Observatorio de Transgénicos de Biología y Oxigenación, y que ahí está Gabriela Vázquez, que estuvo en la red de semillas, ella es de Cantabria, y bueno, pues con ella se puede, o sea, a través de ese blog, estar un poco informados de estos temas, ¿no? Vale. Y como nos has comentado antes, que en la red habéis tenido que cambiar un poco los ritmos, un poco dependiendo de la disposición de la gente, pues queríamos lanzar una pregunta un poco orientada a aquellas personas que estén escuchando esta entrevista y quieran formar parte de la red o que quieran abrir una nueva. Entonces te quería preguntar, ¿qué consejos les darías o qué pasos crees que tienen que dar?
Vale, pues si alguien quiere formar parte de la red, pues sería que nos escribieran por correo electrónico, por ejemplo, y porque ahora funcionamos con una lista de correo en la que la gente se ve el correo y avisamos cuando hay un intercambio que organizamos nosotros o que organiza otra gente, pues para acudir y una oportunidad para intercambiar, ¿no? Y ir consiguiendo las variedades locales. Pero desde luego que también se necesita cuanto más gente se anime a compartir, a conservar las semillas, y no solamente a través de las redes, ¿no? Lo que se trataría es de, pues, primero a tu alrededor, ¿no? Cuanto más cercano posible, pues con tus vecinos, ver qué semillas se están conservando en la zona, y a partir de ahí también se pueden, pues, hacer bancos pequeños, comunitarios, locales, que pues pueden ser desde, pues, una asociación de vecinos, un grupo un sindicato agrario, lo que sea, que sean, pues, grupos de gente que se animen a conservar y a compartir al nivel y con la cantidad de semillas de las que dispongan, ¿no? Que se puede ser todo lo complejo que se quiera o que se pueda en lo que es la conservación de semillas. Por ejemplo, te cuento, nosotros en el grupo de consumo, en Cabezón, pues hemos iniciado un pequeño banco comunitario de semillas que consiste únicamente en una caja, en una estantería, y en esa caja hemos ido colocando frascos, en principio, de lo que son las semillas para cultivar en el otoño, y ahora colocaremos las que son las para cultivar en primavera. Y bueno, son frascos con unas etiquetas y unas tizas dentro para que se mantenga seco, y están a disposición de todo el que lo necesite, y ahí, pues, de manera libre, tanto los que llevamos semilla como los que la cogemos para cultivar, pues lo compartimos, ¿no? No hay en principio ningún registro, pero esto, pues, se podría hacer, pues, una base de datos y tener todo registrado, y bueno, se podrían hacer sobrecitos para mandar también, o para distribuir de otra manera, pues vamos, que las semillas estén conservadas bastante secas y en un local que no tenga mucho calor, bueno, pues ya se mantendrían bien para ir haciéndolo, pues, de un año para otro, 2 o 3 años, y ya si se quiere hacer bancos a más largo plazo, pues ya, pues, meterte con una nevera o incluso con un congelador. Se puede complicar todo lo que quiera, ¿no? Pero lo importante es que, pues, cada vez más gente se anime a conservar las semillas, que estén en el campo más que en los tarros, y bueno, pues que así van evolucionando con unos cambios, ¿no? Para adaptarse, y de esa manera que sean semillas que conserven la variabilidad necesaria para, pues, lo que nos vaya a venir de cambios climáticos y lo demás, ¿no? Por nuestra parte no tenemos más preguntas. No sé si a ti te apetece añadir algo o algo que creas que se ha quedado un poco ahí por desarrollar, o cualquier cosa que te apetezca. Es una necesidad ya obligada el que conservar las variedades locales, ¿no? Y sobre todo tenemos que ser conscientes de que no necesitamos que las variedades las conserven en centros de investigación, ni que sean las grandes empresas las que nos hagan las variedades, sino que los propios agricultores lo han hecho siempre, y hasta en manos de toda esa mejora y esa selección hasta en manos de la agricultura tradicional, y así puede seguir siendo, ¿no? Que tenemos que empoderarnos, que se dice ahora, ¿no? y seguir seleccionando las semillas y mejorándolas para tener ahí esa posibilidad de soberanía alimentaria que cada vez más vemos que tenemos que cuidar, ¿no? Bueno, que desde aquí yo también ofrezco mi ayuda para si se necesita asesoramiento en alguna cosa, que podamos contar más en detalle, pues, experiencias de cómo hemos ido haciendo las cosas, y pues que mi correo electrónico igual lo contamos, por si acaso. Vale, sí. Ana Losbia, que es el barrio donde vivo yo, @gmail.com. Vale, perfecto. Pues ahí dejamos ese correo de contacto, y nada, hasta aquí la entrevista. Muchas gracias, Ana. Nada, gracias a ti, Eva. Bueno.
Hasta luego. Hasta luego, chao. Ezagutu dudanean, bizitzak gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra da ezin galdu. Iritsi da eguna, ogia erosterakoan etxandalean, noek erreketu artean, noek bera topatu, eta geratu mezmutu, ideiak zaizkizurtu. Bueno, pues hasta aquí el pájaro observador de hoy. Queremos hacer hincapié en dos convocatorias. Una es que hemos estado hablando de semillas y de encuentros de semillas, y que sepáis que el próximo sábado 20 habrá otro encuentro de semillas, esta vez en Torrelavega. El espacio, en principio, va a ser el espacio Orgumosa, pero si veis que llueve mucho, estad atentos a las redes sociales porque quizás se pase a la sala Octubre. Y más cercano en el tiempo, esto es el sábado 20, pero este mismo sábado, el sábado 13, pues bueno, ya va a hacer 6 años del fallecimiento de Amparo, y una vez más se va a hacer un homenaje, una manifestación en su honor y en su recuerdo. Así que, por la memoria de Amparo, rehabilitemos el vía. Sábado 13 de febrero, la quedada es frente a la parroquia de Monte a las 12 y se hará una manifestación o una marcha hasta el vial de la S20 donde antes estaba la casa de Amparo. Así que ahí os esperamos, nosotras ahí estaremos. Y en un par de semanas pues ya estará el siguiente vuelo de El pájaro observador. Para tu cagarra que es funcionar.